Los detalles de este asesino jujeño que se convertiría en un nuevo de los pocos asesinos seriales que tiene la historia policial argentina. Vero. Estamos hablando de Matías Jurado, de 37 años, que ya ha sido imputado por la muerte de un hombre, pero se sospecha que la misma mala suerte corrieron otros 4, al menos. Vamos a repasar, Guille, y sobre todo vamos a mostrarles este adelanto en la causa, porque se conocieron en las últimas horas cómo capturaba a sus víctimas. Matías Jurado, que iba a la plaza, que iba a la estación de ómnibus y allí las captaba los viernes. Esta es la punta del ovillo, esta última imagen donde se ve al sujeto subiendo a un taxi o a un remis con su última víctima. Y ese dato es clave porque mientras vemos la imagen del hombre subiendo al taxi, que ahora te vamos a marcar, la declaración del chofer fue vital, porque cuentan esta imagen, sacan la patente del vehículo, localizan a quien manejaba y quien manejaba dice: yo llevé a estas personas a este lugar. Doy fe, dice el taxista que se presentó ante la justicia una vez que obviamente fue citado y hablaba justamente de este movimiento, de este chacal, de Matías Jurado. Allí lo vieron como para el taxi, el remis, ingresa él y fíjate, de la parte derecha, cómo va subiendo una de sus víctimas, la última víctima. Un hombre en situación de calle que tenía hasta dificultades para moverse, como podemos ver en esta secuencia. Exacto, pero además, Guille, este hombre era buscado por su familia. De hecho, la familia se presenta también y dice: sí, esta imagen corresponde a mi papá, a mi tío, lo ubicaron perfectamente. Dijeron también que estaba en estado de vulnerabilidad, que se vivía en la calle. Por eso decimos, Matías Jurado buscaba a sus víctimas en la calle y les ofrecía bebidas, les ofrecía changas, les ofrecía plata y con ese engaño los subía siempre a un remis, a un taxi y se los llevaba a la casa del horror. Eran personas en una situación de fragilidad total, personas que no tenían trabajo, que en muchos casos estaban en situación de calle, algunos de ellos con adicciones. Entonces él prometía darles una mano y los llevaba a un lugar que ya de por sí es aterrador, que es el lugar donde él vive. El lugar donde él vive, y no vivía solo. Vivía con su sobrino de 16 años. Y este menor ha sido clave también en la investigación, porque cuando a través de esas cámaras, como veíamos, ese remis llega hasta la casa, allí en Alto Comedero, la investigación, obviamente la justicia abre la puerta, el menor de 16 años. Y el menor de 16 años, aterrado, empieza a hablar. Esta es la casa del horror. Ese joven de 16 años en cámara Gesell brindó una declaración corta, pero les dio la pauta o la punta del ovillo de lo que vivía allí en el interior. Esto era una carnicería, porque una vez que él llevaba a sus víctimas, se presumen al menos 5, las sorprendía a traición, las apuñalaba, las mataba y después con un serrucho las descuartizaba. Y además te voy a sumar algo más. Una vez descuartizados, reducidos esos cuerpos, los quemaba. Y una vez quemados y reducidos, los ponía dentro de bolsas. Y esas bolsas, muchas de ellas, eran desechadas en un arroyo seco, muy cerca de la casa. Ayer se realizaron allanamientos también en ese arroyo y se encontraron más restos óseos. Y te voy a decir más allá de que los detalles son duros, hay que contarlos porque es la realidad. El descarte incluía varias secuencias como describe Verónica Rosales. Esto incluía ollas donde hervía parte de los cuerpos, algo con los que despellejaba los cuerpos porque encontraron piel y huesos en la casa, sí. Y la declaración del sobrino da sitios específicos de dónde llevaba esas bolsas con los restos humanos que descartaba de la casa. Ahora, nadie hasta acá había visto nada ni sospechaba la existencia de este Jeffrey Dahmer argentino, ¿no? Impresionante, sí, hay algunos casos que recién comentábamos fuera de aire de asesinos seriales en la crónica policial argentina. Podemos remontarnos 1912, el petizo orejudo, pero claro, sus víctimas eran menores, o Robledo Puch, estamos hablando de 1972, 73 también, el ángel de la muerte. Digo,
hay crónicas policiales, pero cuando entraron a la casa, siguiendo este último video, este último rastro, se dieron cuenta el charco de sangre, porque además era desprolijo en esto. No solamente los servía, no solamente con el serrucho los descuartizaba y luego los quemaba y desechaba, sino que también había rastros de todo tipo allí. Todos se preguntarán, porque es la pregunta que nos hacemos todos inmediatamente cuando empezás a conocer estos detalles, indescriptibles algunos de ellos, ¿cuál era el fin? Vos decís, ¿cuál es el fin? ¿Solo matar? ¿El placer de matar que lo volvería un serial pero de manual? ¿O también había otro tipo de abuso? Porque eran personas en total estado de indefensión. Ahora vamos a ver las caras de las personas. Por el momento, el placer de matar, de asesinar a sangre fría, es lo que dicen los investigadores. No hay cuerpos para peritar, pero claro, para saber si sufrían otro tipo de abuso, porque él lo desechaba, exacto. Pero, atención, porque el sobrino de 16 años, yo voy a contar una infidencia, pero en la declaración, en la cámara Gesell, se orinó encima. Digo, para que... Del miedo. Exactamente, del terror que tenía, de cómo le contó a esos investigadores lo que vivía, no el lunes, no el martes ni el jueves, los viernes. Porque esta metodología del asesino era los viernes. Sí, era el chacal salía a cazar los viernes. Arrancar los fines de semana. Exacto. Secuestrando a una persona, matándola y descuartizándola. Y el sobrino que dice, yo los viernes me iba, porque sabía lo que pasaba en la casa. Ahora, Guille, estamos viendo en imágenes, en esta reconstrucción de las últimas horas, de la última víctima, y por la que es imputado este hombre, Matías Jurado, de 37 años. Pero claro, ¿cuál es la hipótesis? Que habría asesinado al menos a 5. Y vamos a ponerle cara a estos 5, porque todavía no los encuentra la justicia. 5 al menos, ¿no? Y al menos, dice el fiscal, claramente podrían ser también, o podrían haber corrido la misma mala suerte. Juan Carlos Ponce, 51 años, está siendo buscado desde hace un mes. También Juan Carlos González, de 60 años. Miren las edades. Miguel Ángel Quispe, 60 años, y Sergio Alejandro Sosa, de 25 años. El último es el que se sube a ese remis y termina en la casa de este chacal. Jorge Omar Anachuri, de 68 años, la familia ya se presentó y ya dijo que se trata de él el que subió a ese remis. Bueno, estas son las caras de la investigación. Estas son las caras de la suerte que podrían haber corrido igual que Anchuri. Esto puede derivar en cualquier cosa, ya te digo. Que tenga que ver con estas 5 muertes o incluso que tenga que ver con otras desapariciones que no se tenían en cuenta y que pueden tener años de historia. Es que además, Guille, es el mismo patrón común. Los cruza a todos. Es un serial de manual en caso de probar que cada uno de estos desaparecidos estuvo en sus manos. Es decir, si encuentran restos de cada uno de ellos, que es muy probable porque se sabe el lugar de descarte. Sí. Encontrando un pedazo de hueso alcanza y sobra. Pero además, en la casa, pues digo, esto vamos conociendo detalle a detalle y cada detalle es más escalofriante que el día anterior. En la casa, el fin de semana se encontraron huesos, piel humana, manchas de sangre, combustible. No, era... lo que hacía era, insisto, Picos, con la idea de la carnicería. Palas y serrucho. Porque no se privaba de nada, digamos. Los apuñalaba, que ya matar apuñalando para cualquier persona que es criminóloga sabe que significa algo, matar con un puñal, por un montón de características. Y después de matar con un puñal, con un serrucho descuartizaba, con un pico molía, en una olla hervía, hacía un fuego y quemaba y después descartaba. Es decir, había un goce detrás de esto, que no era solamente ocultar el cadáver, sino que había un goce en esto de destruir el cuerpo de su víctima. Pero no era prolijo. No, claro, que va a ser prolijo si era una carnicería. Por eso te digo, pero no era prolijo en las imágenes. No era prolijo también en el desecho de esos restos, porque muchos de los restos humanos estaban en la casa y muchos de esos restos humanos estaban en un arroyo seco muy cerca de esa casa y un basural que fueron encontrados ayer. Por eso son las pericias claves para poder determinar el cotejo de ADN con la familia de estas personas que estamos viendo, si se tratan de las mismas, y siempre hablamos de al menos. Fíjate que son muy organizados y al mismo tiempo muy desorganizados. Todos los seriales cometen dentro de su
fina imaginación, errores gruesos, y cuando descubren una víctima después se dan cuenta que en la casa había cientos de pruebas. Ha pasado a lo largo de la historia en este y en otros países, que es una casualidad lo que hace que lleguen al serial. Pero después es muy desprolijo en su actuar, muy desprolijo. Pero vos fíjate cómo llegaron... Es estructurado, pero desprolijo. Eso es. Esta es la psiquis. Esta es la psiquis. Lo que está contando Guille es la psiquis de un asesino serial de manual. Por eso, esta historia recién arranca. Atención con los detalles, para mí la clave está en el sobrino, otra vez. Él va a contar todo lo que no sabemos. De hecho, vio más de lo que puede contar, no de lo que quiere, de lo que puede contar, porque dicho, hay que enfrentarse a esa situación de ver a alguien asesinando a alguien, descuartizarlo. Imagínense la situación. Hay un patio donde se producía esta situación, por eso en la tierra hay secretos, ahí hay pelo, por eso encontraron piel. Restos. Cuando uno lee esto, automáticamente se le aparece en la cabeza el silencio de los inocentes, ¿no? La película, por la serialidad y por los restos que encuentran. ¿Por qué encontraron? Huesos, vísceras, piel, pelo la y ropa de la víctima, todos los elementos del descarte. En el caso del último estaba su ropa todavía en la casa. Por eso digo, vos fijate, tan estructurado y por momentos que se le escapa todo esto, ¿no? Digo, la ropa no se le escapa. Solamente nadie lo mira. Nadie lo ve, exacto. Claro, exacto, exactamente. Por eso elige víctimas vulnerables. Total, pero mira, todos los viernes mi tío llevaba a estas personas, tomaban bebidas y me tenía que ir. Pasaban cosas malas. Claro, los emborrachaba y los mataba. Pero ¿qué pasaban cosas malas? Eso es lo que me interesa. Ahí voy. Porque puede haber otro tipo de situaciones anteriores. Por ejemplo, abusaba de ellos antes de apuñalarlos y matarlos. Había un goce previo a ese placer de descuartizar. La palabra descuartizamiento no la dijeron los fiscales, no la dijo la justicia. La dijo el sobrino. La palabra descuartizamiento sale primero de la boca de este joven de 16 años. Al encontrar pedazos de las víctimas, se cree que ya con lo que encontraron hay más de una persona. Y estos son los desaparecidos, por lo que se supone que hay una línea directa por el relato del sobrino. Exacto. Que llegó a contar determinada cantidad de casos. Ahora también hay que ver si son estos 5 nada más. Parte de los cuerpos iban a un río seco, donde probablemente eran comidos por alimañas y animales. Sí. Iban a un basural cercano al lugar donde vivían las víctimas. Y al patio de la casa del mismo. Al patio donde enterraba incluso parte de los cuerpos, de la ropa, la quemaba a la ropa de los cuerpos, y en las ollas se ve que lo que no podía descartar lo terminaba hirviendo. ¿Se lo comía? Nos preguntamos. Bueno. No se sabe tampoco. No se sabe tampoco. A ver, quiero decirles también que este hombre estuvo preso ya. Y estuvo preso 3 veces. Ayer circuló la versión que estuvo preso por homicidio, por otro homicidio. Esto fue desterrado también desde Fiscalía. Pero sí, vos fijate el perfil de este criminal. Tiene delitos menores, todos los que involucran a propiedad privada. Pero ya el primero... Ladronzuelo. Exacto, pero el primero ya era menor de edad, hoy tiene 37 años. El primero por robo ya cuando era menor de edad. 2017, robo agravado. 2018, amenazas con armas, robo. Y salió en libertad condicional en 2021. Este es el perfil del criminal del que estamos hablando. Matías Jurado, 37 años. Todo en un marco casi marginal, ¿no? Su vida, la situación socioeconómica del serial, las víctimas del serial, lo ponen en una situación casi única. Sí, de vulnerabilidad él y de vulnerabilidad todo su entorno. Es un caso, en ese aspecto, excepcional. Sí, en ese aspecto. Vos preguntás y decís, ¿qué hacía el sobrino de 16 años? ¿Cómo vivía con su tío? Bueno, hay toda una historia también marginal, de mucho dolor, de abuelos, de alcohol, de drogas, que terminan poniendo a este menor bajo la custodia de este hombre. Es que hay unas fotos que si vos ves el interior de la casa, lo he visto en varios portales, el interior de la casa, prácticamente no tiene muebles, o son muebles que se han recolectado en la calle, es una casa sin revocar, muy precaria, donde además también, ahí está, mirá, se nota la ausencia de aseo, ahí está en el patio donde se ve que hubo fogata. Exacto. Y las marcas de donde fueron encontrando restos humanos. Mirá la situación en la que vivía.
Todo eso es peritaje. Mirá lo que era Eran el las lugar. ollas. Eran las Ahí ollas. llevaba a sus víctimas, ahí están las ollas, sí. Ahí llevaba a sus víctimas y ahí, ¿en qué circunstancias? No lo sabemos. Sí sabemos que bebían, que se drogaban, que los emborrachaba, que los ponía en una situación de indefensión y después de esa situación de indefensión no sabíamos o no sabemos cuál era el paso siguiente. Por eso digo, ¿solo los mataba? ¿Los torturaba antes? ¿Abusaba de ellos? No sexualmente, lo sabemos exacto. porque no hemos accedido a la declaración del sobrino, sí con lo que trascendió alcance y sobra, ¿no? Exacto. A ver, ¿actuaba solo? Yo también esa pregunta me la hago. Ahora, ¿dónde los capturaba? En la calle, En la calle y en la terminal de en ómnibus. los lugares donde la gente va a changuear. Exacto. En la plaza. Al último, a Nachuri, justamente lo conoce en la plaza. Mirá lo que es el patio que recién mencionaba, por ahí alguien se imaginaba un patio No, de otras este es el características. Ahí era, fíjate que ahí está el fuego todavía, al lado de la carretilla. Ahí, ¿ves? Ahí es donde hacía la fogata y quemaba los restos humanos. Todo peritado, ¿eh? Mirá lo que es eso. Ahora, Guille, la fuerza, ¿no?, de este hombre, la verdad que es escalofriante por donde uno lo mire. Y insisto con esto, estos son los datos de hoy. Mañana, prepárense porque hay más peritajes. Prepárense porque tenemos que saber también el resultado del cotejo de ADN. Prepárense porque la pregunta es, ¿solo habría asesinado a 5? Y esta es la gran pregunta, por eso hay conmoción en Jujuy. Desde mañana estamos en vivo, desde Jujuy con Alejandro Pueblas, porque este es un caso que va ganando volumen, Sí. porque se trata de un asesino serial poco frecuente en Argentina, no se ha dado muchas veces en la historia policial, y los detalles, como recién contábamos, son lo suficientemente oscuros como para llamar la atención del periodismo, no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo.